queridos amigos, bienvenidos a Iglesia Online. Ya saben que este es un programa que a través de las plataformas de las redes sociales, a través de ESNE, pues se va retransmitiendo a cada uno de sus hogares, llega a cada uno de ustedes y también por las redes sociales. Y pues para nosotros es un placer que sigamos unidos con un nuevo papado, un nuevo pontificado, con un nuevo formato de programa que van a ir ustedes viendo los cambios poco a poco y con nuevos invitados que van a enriquecer todo lo que aquí vamos hablando, compartiendo e incluso también discutiendo como hermanos, como pues este es un espacio fraterno en donde aprendemos unos de otros escuchando y dialogando. Con nosotros está Fray Francisco Javier Monroy, bienvenido. Saludos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, desde Roma y también pues aquí desde México, don Felipe Monroy, él es periodista, experto en materia religiosa y pues director de BC Noticias. ¿Qué tal, Felipe? Pastor Javier, Padre Javier, Javier, un placer acompañarlos en esta audacia. Y con nosotros también está el director de comunicación de la Arquidiócesis Primada de México, el que me vigila, el que me jala los orejas, me mantiene callada la lengua de vez en cuando. Javier Rodríguez Labastida, bienvenido. Muchas gracias. Gracias por la invitación, Monseñor, y gracias por estar en este programa de tres Javieres y un Felipe. Exactamente, tres Javieres y dos Monroy, así de claro, en ESNE. Bueno, pues hoy tenemos la figura, yo quisiera con ustedes compartir la figura de un agustino general, fraile, misionero. Yo quisiera destacar esta última palabra, misionero, que hoy es papa. Estamos hablando de Robert Francis Prevost Martínez, además con un apellido Martínez, un papa estadounidense, pero que es misionero y que ha ejercido su labor pastoral en Perú, conocido en Latinoamérica, con un gran conocimiento de los 40 países donde está la Orden Agustina. Y bueno, un papa que para la mayor parte de los periodistas fue una sorpresa, el 8 de mayo del 2025, una sorpresa que saliera un papa gringo, pero que toda su labor ha sido latinoamericana. Felipe, Pues fue una adelante. sorpresa, sin duda. Fue una sorpresa, estábamos allá en Roma, las quinielas, los periodistas las habíamos barajeado durante 10 días. Aparecía Robert Francis Prevost, pero aparecía lejos en los favoritos. Pero también, bien se dice el clásico refrán romano, quien entra papa al cónclave sale cardenal, y en este caso pues todos los preferiti, todos los favoritos pues que teníamos los periodistas al final no resultaron electos. Resultó electo un hombre, bien lo mencionas, que tiene una peculiaridad, como todas las personas tenemos peculiaridades, pero el caso de Robert Francis Prevost es una que va en contrasentido a las grandes tendencias quizá geopolíticas actuales, ¿no? Y me refiero exclusivamente al término político. Y es que mientras el mundo parece estarse fragmentando más, reconociendo estos valores de la autopreservación, de la autodefensa, de la frontera hacia adentro de los propios, pues Robert Francis Prevost es un norteamericano, hijo de una nación que se le conoce como imperio, ¿no? Que ha traspasado sus fronteras para poner, imponer o disponer de su lenguaje, su idioma, su moneda, su sistema político, democrático liberal, y lo ha traspasado a las fronteras y a veces lo ha impuesto de una manera incluso violenta en algunos espacios, ¿no? Es una nación que tiene este connotativo de imperial, aunque no tiene una figura monárquica ni mucho menos, sino este sistema democrático ininterrumpido con sus vaivenes, pero ininterrumpido al menos, cosa que la mayoría de los países no puede presumir. El asunto es que Robert Francis Prevost, siendo hijo de esta nación, decide abandonarla. No, abandonarla, quizá la frase sea fuerte, pero creo que es la mejor de las expresiones. Decide
migrar hacia las periferias y particularmente a Sudamérica y por supuesto como Agustino el Superior a todas estas naciones, bien lo dices, donde están presentes los hijos de San Agustín, pero decide hacer esta migración inversa. ¿Y por qué digo abandonar? Porque cuando sale Robert Francis Prevost electo papa y se recorre un poco su propia historia personal previa incluso a la religión, es decir, a su religión institucionalizada, a su religión familiar, infantil, pues se da con la famosa capilla en donde él descubrió su vocación religiosa, una capilla allá en Chicago que cuando los noticiarios llegan a visitarla está completamente abandonada. No hay una comunidad que soporte esa parroquia y está eso, abandonada con grafitis, en destrucción. Ahora ya hay proyectos para restaurarle lo que sea, obviamente, siendo el Papa, un lugar de origen merece una dignidad. Sin embargo, creo que esa singularidad, insisto, de Francis Prevost nos sorprendió a todos y creo que nos sigue sorprendiendo y nos sorprenderá todavía aún más en futuras intervenciones del pontífice. Un hombre transfronterizo que migra a la inversa, que sale de esta nación considerada como un imperio, que impone todas sus lógicas, todas sus narrativas y las abandona para poder caminar desde las periferias, como lo predicó Francisco durante todo su pontificado, y desde esas periferias reconocer esa fortaleza viva de la Iglesia católica en esas marginalidades, como en este norte de Perú, y desde allí, con esa fuerza renovada de esa catolicidad simple, sencilla, devocional, fuerte, a veces necesitada de mucha formación e instrucción, pero desde esa catolicidad comienza a crecer como un verdadero referente de la eclesialidad moderna, contemporánea. Y eso yo creo que fue lo que vieron los cardenales para poderlo elegir, para poderlo poner en este solio pontificio y desde allí que nos oriente justamente hacia el siglo que ya venimos andando. Javier, es fraile, Javier Monroy. Vamos de Monroy a Monroy, es fraile. Y como fraile, ¿qué características puede repartir y puede compartir con toda la Iglesia Universal? Un fraile papa. Pues aparte del aspecto este a destra, digamos, de la Iglesia hacia el mundo que nos está indicando Felipe, creo que su vida de fraile, su vida consagrada, su vida misionera y su espiritualidad propia agustiniana, pues nos marca un adintra, nos va a enseñar mucho a la Iglesia de cómo relacionarnos, de cómo vivir, de cómo crecer espiritualmente, de cómo vencer incluso aspectos distintos que podemos tener de vivir la propia fe dentro de la Iglesia, ¿no? Creo que este adintra va a ser uno de los aspectos más importantes de su vida de fraile, que dice Monseñor, ¿no? La vida agustiniana básicamente es un vivir en y por la Iglesia como madre, de hecho, decía San Agustín, ¿no? San Agustín descubre cuál es la profundidad y el sentido de la palabra de Dios gracias a la Iglesia. Él en su prepotencia, en toda su sabiduría, decía, si los autores clásicos sabían más que lo que está escrito en estos textos de la palabra de Dios, ¿no? Y después se convierte San Agustín en el gran conocedor y en el gran difusor y en el gran exégeta. Bueno, pues básicamente él dice, es por la Iglesia mi madre. Por eso los que somos de la familia agustiniana sabemos que el tema eclesial es esencial. Ninguno de los que estamos aquí hemos estado en el cónclave. Felipe dice, bueno, seguramente una de las razones es todo este aspecto que él nos ha indicado, pero yo creo que seguramente también han visto esta importancia de un fraile, de un carácter, de una personalidad, de un estilo de ser que une, que hace iglesia y que creo también estamos un poquito necesitados, seguramente, ¿no? Ciertas tensiones que podía haber, etcétera. Creo que él es la persona claramente elegida por los cardenales, los señores cardenales, que están en conclave y por el Espíritu Santo, ¿no? La vida de fraile va a ayudar a que la iglesia sea mucho más iglesia, sobre todo por ser agustino. Javier, ¿cómo comunica este nuevo papa? Veíamos a un papa Francisco que últimamente daba entrevistas, hasta Felipe Monroy dio entrevistas, ¿no? Entonces, ¿cómo comunica este nuevo papa? Yo creo que una de las grandes interrogantes que también existía en el mundo del periodismo previo a que se diera a conocer quién era el nuevo papa, era justamente si iba a tener ese vínculo con los medios de comunicación, esa
facilidad de comunicar, esa facilidad de dar nota, como se llama en el argot periodístico, que tenía el Papa Francisco, ¿no? O sea, el Papa Francisco creo que supo entender muy bien los medios de comunicación, incluso creo que de verdad, de una forma muy avanzada, o sea, y creo que incluso los entendió de una forma natural también, que creo que eso es muy importante, o sea, no es que él quisiera entenderlo, sino que creo que su forma de ser tan natural mantenía una comunicación muy orgánica, que es también una forma de decir cuando alguien no necesita como parecer algo o manifestar una pose, ¿no? Y lo vimos así en el documental de Amén, por ejemplo, y lo vimos así en las series que hay actualmente y que se pueden ver en Netflix y en algunas otras plataformas. Lo vimos también así en diversas entrevistas, en entrevistas que dio con influencers incluso, ¿no? Entonces, teniendo un papa con ese nivel de comunicación, pues sí había una pregunta así, o sea, híjole, y el papa que llegue, ¿qué tal si no le gusta la comunicación? ¿Qué tal si no le gustan los medios de comunicación, ¿no? Y la forma en la que comunica el Papa desde el primer momento en el que sale, o sea, creo que dice muchísimo, o sea, habla mucho del tipo de comunicación que él que él nos va a brindar durante su pontificado. La primera frase que dice es: la paz esté con ustedes, ¿no? O sea, y creo que esa frase dice mucho, y no solamente es una frase que dijo ahí en el balcón papal, sino es una frase que ha repetido constantemente en sus mensajes, en sus discursos, y es una frase que incluso la iglesia ha como de alguna forma retomado, pues, o sea, es una frase que evidentemente es bíblica, que ahí ha estado por miles de años, pero que el Papa León lo que hizo es, hoy en tiempos de violencia, hoy en tiempos de polarización, hoy en tiempos de dificultades, hoy en tiempos de revoluciones, la paz esté con ustedes, ¿no? Entonces creo que eso no solamente fue algo que le comunicó a la gente de iglesia. Si quieres, Javier, ahí en un momento y regresamos contigo porque hay que hacer un parón. Ahora venimos, esto es Iglesia Online. Pues aquí estamos nuevamente, regresamos, esto es Iglesia Online, hemos visto pues varias facetas de este nuevo Papa León XIV, que pues Felipe Monroy nos decía muy bien cómo es un Papa que viene de la periferia, la diócesis de Chiclayo en Perú, a pesar de pues ser de Estados Unidos, pues tiene ese conocimiento de la Iglesia latinoamericana y también de la Iglesia Universal, al ser superior general de la Orden de los Agustinos. Nos ha recordado Javier Monroy cómo pues desde la espiritualidad como fraile se vive desde la espiritualidad agustiniana pues ese ser iglesia y cómo la iglesia es madre con cada uno de nosotros. Y Javier nos estaba contando, Javier Rodríguez Labastida, pues cómo pues la fuerza comunicativa del Papa Francisco y cómo las palabras del Papa León XIV tienen una fuerza comunicativa que pues son dos. Yo diría, nos estabas explicando el de la paz y vuelvo contigo, Javier, pero también está el de la unidad. Adelante, Javier. Sí, o sea, eso creo que el Papa León XIV se ha concentrado mucho en comunicar eso, o sea, en comunicar que él quiere la unidad. Y creo que en ello los discursos que él ha manifestado, o sea, y esta primera frase, la paz esté con ustedes, o sea, la paz esté con ustedes que están en guerra, la paz esté con ustedes dentro de la iglesia que están divididos. Creo que también de alguna manera nos dice eso, ¿no? Y creo que también en ese sentido estas distintas reuniones que ha tenido, que la primera reunión que tienes con los cardenales al día siguiente, la primera misa que celebras con los cardenales, creo que ahí también habla un poco, comunica un poco incluso de por qué el nombre, ¿no? Porque hasta estaba esta duda, toda esta inquietud de por qué se había llamado León XIV, ¿no? Y creo que ahí lo deja muy en claro de cuáles son las motivaciones que lo llevan a escoger ese nombre. Y creo que un punto que también me gustaría decir es el Papa que
en 2 días logra tener 13 millones de seguidores en Instagram. O sea, y creo que eso también nos dice mucho. O sea, el Papa Francisco jamás llegó a ese nivel de atracción en las redes sociales. Y el Papa León XIV lo logra en 2 días. En 2 días llegó a ese nivel, ¿no? Y también siento que tiene mucho que ver con que a nivel ya de comunicación desde fuera, eso ya creo que lo veo más como periodista, eh, él es un papa estadounidense, de donde son las grandes cadenas. O sea, ¿qué significaba eso? Que automáticamente iba a haber 1000 noticias en torno al papa. O sea, y de repente un día después ya teníamos a su hermano que era famosísimo, ya sabíamos qué come, dónde duerme, qué hacía. O sea, es decir, que también el papa es de Estados Unidos y eso creo que tiene mucho que ver para que haya muchísima información de él. O sea, porque es un papa que es o sea, del mismo país donde son las grandes cadenas comunicativas. El tema del jubileo de los jóvenes, yo no he visto el mismo impacto de los otros jubileos que se han hecho a que se nota que es que quizá el primer gran jubileo presidido por el Papa León, eh, y que evidentemente también ha volcado a las grandes cadenas de comunicación del mundo a hablar de lo que hoy está ocurriendo en el jubileo de los jóvenes, lo cual, y ya no, termino mi participación ahí, creo que representa una gran oportunidad para que la iglesia se comunique. El hecho de que tengamos a un papa que es de Estados Unidos y que está bajo la óptica de los grandes medios de comunicación, creo que también habla de que la iglesia tiene una gran oportunidad de informar y de comunicar su voz de lo que ocurre en el mundo. Felipe. Bueno, pues justo es la misma idea compartida al principio. Es evidente, viniendo de la nación que, insisto, ha hecho también de la comunicación pues uno de los mayores éxitos. Ahora, corre el riesgo del efecto negativo que siempre tiene justamente esta masificación de la información desde la perspectiva del imperio, que es la propaganda, ¿no? Es curioso, en efecto, la gran mayoría de los medios de comunicación, que además se distribuye sus informaciones en el 60-70% de todo el planeta, que son los norteamericanos, le han dado poca cobertura, paradójicamente, a León XIV, ¿no? A diferencia de Francisco. Tiene que ver un poco porque Francisco comenzó muy fuerte con un montón de gestos que aparentemente trastocaban lo ordinario, y en el periodismo, Javier Rodríguez lo sabe muy bien, en el periodismo pues no es noticia que un perro muerda a un hombre, sino si el hombre muerde al perro, ¿no? Esa es la clásica. Y en una iglesia que estaba acostumbrada a muchas maneras, a muchas tradiciones, muchas cosas que se hacían, hombre, sin que realmente la gente las volteara a ver porque era como se hacía siempre, de repente Francisco justamente hizo cosas diferentes y eso llama mucho la atención de los medios de comunicación. Ahora, León XIV creo que también está haciendo cosas muy diferentes, pero no necesariamente para el agrado de los medios de comunicación internacionales o nosotros mismos los periodistas. Lo digo con toda claridad, de repente me cuesta a mi trabajo encontrarle un ángulo periodístico a algunas actividades del Papa como periodista, pero como fiel creyente creo que hay una de las cosas que también es la segunda palabra que se menciona, que mencionaba Javier Rodríguez, que es el tema de la unidad. Y combinándolo con lo que justamente nos advertía Fray Javier, que tiene que ver con este ser iglesia, con esta identidad interna de la iglesia, a diferencia de lo que son muchas otras organizaciones, muchos pueblos en el mundo, que también tienen su dignidad y su valor, pero no son cristianos. Esta riqueza justamente se está tratando de comunicar de una manera mucho más eficiente hacia el interior de la iglesia, hacia la generación de esta unidad, que creo que también era muy necesaria. Si bien Francisco, obviamente como pontífice, personalmente me pareció súper audaz y de una riqueza teológico-pastoral muy atractiva para gran parte del mundo, es cierto que hacia el interior de la iglesia generó ciertos resquemores, algunas inquietudes, incluso ciertos abandonos también de gente que desde de cierta seguridad o ciertas certezas de haber pasado 10 años de catecismo o de formación religiosa, etcétera, etcétera, decían, bueno, ya no estamos tan en el corazón del Papa, el Papa se está yendo por nosotros. Pero
creo que León XIV en este modo de comunicar no es tanto para hacia el exterior, sino justamente al interior de la iglesia, en esta unidad, en este resarcir algunas pequeñas puntadas abiertas que quedaron en el pontificado de Francisco. Y allí creo que, como bien lo menciona Javier Rodríguez, estas expresiones masivas, tanto mediáticas como de presencia de jóvenes allá en Roma, tiene que ver justamente con esa reconfianza que se constituye dentro de la iglesia y que va a ser tan significativa, creo, en el pontificado de León XIV. Después hablaremos de cosas que tienen que ver con el magisterio que ya todos nos estamos esperando, un magisterio actualizado, tan provocador como lo fue el de su antecesor León XIII, donde toma el nombre, pero de entrada creo que sí está tratando este tema de la unidad y la identidad de la iglesia, la identidad religiosa cristiana, la está tomando muy en serio. Veo que Felipe y Javier están haciendo así buenos alardes de su profesión, o sea, están viendo desde su lado periodístico, ¿verdad? Y los medios y cómo puede influir el Papa en todo eso. Está muy bien, muy interesante y también os lo agradezco. Por mi parte, creo que tenemos que también tratar otros aspectos que serían estos de en qué se va a centrar este Papa, ¿no? Porque sí, va a haber mucha acción social, pero estoy completamente convencido que va a ser, puede que incluso mucho más lanzado y atrevido que el Papa Francisco, pero no va a crear esa lucha a veces o contrariedades en algunos, ¿no? No sé si se dan cuenta de esto, a mí me da esa impresión, porque él es clarísimo. Si ustedes, yo he estado en la diócesis de Chiclayo, él ha estado tantos años ahí, sabe lo que es la fe de la gente pobre, pero vivida y me atrevo a decir que mamada profundamente. Es decir, nadie va a venir a decirle bobadas de acciones sociales de maneras teóricas. Entonces yo creo que va a haber aspectos que van a ser muy, muy interesantes. Yo simplemente quiero destacar en este momento, me gustaría destacar que yo creo que ha creado así una primera impresión muy bonita para casi todos, o yo creo que para todos, de las distintas líneas o espiritualidades dentro de la Iglesia. Sí creo firmemente que el Espíritu Santo ha actuado y que los señores cardenales han sabido poner a quien la Iglesia estaba necesitando. Y no lo digo así por alardes porque hay que alabar al Papa, porque es el Papa. No, no, estoy convencido, ¿no? A mí personalmente, perteneciente a la misma familia religiosa, de familia agustiniana, claro, a mí me emocionó. Digo, oh, un agustino, wow, qué bueno, ¿no? Y que él dijera, soy un hijo de Agustín. Eso es muy significativo. No es por presumir de una propia espiritualidad, sino porque San Agustín seguramente tiene mucho que ayudar hoy, como lo hizo hace 1500 años, a la Iglesia en los aspectos eclesiales, como así lo hizo San Agustín, luchando contra muchas cosas que no tenía había que luchar y con un muy buen equilibrio, que yo creo que así es, yo lo veo en la persona del Papa León. Tiene un equilibrio muy agustiniano en el sentido que hay una gran profundidad académica formativa frente a junto a más bien una gran profundidad y experiencia espiritual, litúrgica, eclesial y de pobres. A mí me da que es una unidad muy grande, que es la que su experiencia personal va a hacer que en la iglesia podemos decir, bueno, tenemos a alguien que representa precisamente lo que queremos ir viviendo todos. Yo de esa manera me siento muy, muy feliz de lo que pueda venir más adelante, ¿no? Tal vez él luego se siente en otras cosas, puede ser, no lo sé, porque ahí no somos adivinos, ¿verdad? Pero estoy muy feliz en este sentido de ver a una persona que puede realmente personalizar aquello que a mí personalmente me gustaría ir viviendo y que creo que la Iglesia también necesita, ¿no? Que sepamos imitarle a él en ese sentido y que él nos lo irá diciendo magisterialmente, me imagino, ¿no? Pues nos tenemos que ir porque el tiempo pasa. Curiosamente, San Agustín vivió en una época, en un cambio de época, la caída del Imperio Romano. El Papa León XIV está también viviendo en un cambio de época y pues hay mucho que hablar. Nos quedamos con esta frase suya primera: la paz sea con todos ustedes. Muchísimas gracias, Javier Rodríguez. Muchísimas gracias, Felipe Monroy. Muchas gracias, Fray Javier Monroy. Les habló Fray Francisco, Monseñor Francisco Javier Acero.
y nos vemos en el siguiente programa aquí en Eclesia Online. Dios les bendiga.